yo soy Sergio Cámara, el de la foto también, ¿vale? Y nada, bueno, voy a ser muy rápido, muy conciso, porque bueno, tampoco me encuentro muy bien. Ayer en el AVE me puse malo, ¿vale? Pero bueno, nada, primero de todo quería comentaros que al ser atleta también de Power Building, pues bueno, empecé como siendo nadie, por decir una manera. No nadie en respecto a que nadie me conozca, porque tampoco soy una persona muy conocida, pero me identifico mucho con ese tipo de gente que empieza a entrar en un gimnasio y pues no sabe qué hacer, o simplemente no tiene ninguna marca. Yo me acuerdo que cuando empecé, press banca no podía levantar ni la barra. Me encuentro con chavales 16, 17 que ya tienen 100 en banca. Eso para mí es increíble. Entonces, yo llevo aproximadamente unos 6 años entrenando, ¿vale? Yo tenía 18 años, cara de bebé, sigo teniendo cara de bebé, por cierto, algún día creceré, pero bueno. Entonces, me tiré un año entrenando a mi manera, no conseguí casi nada, porque no te llevaba ni una programación, no llevaba nada, y pues eso, las típicas poleas, entrenar 2 días a la semana. Ten cuidado, no cojas mucho peso porque te vas a hacer daño. Entonces, bueno, a lo mejor seguí pues consejos malos, ¿no? Luego ya con el tiempo, sobre todo por parte de gente de Estados Unidos y todo esto que empecé a seguir más, pues vi que, bueno, levantaba mucho peso, se empezaban a entrenar muy duro, con mucha intensidad y demás. Entonces, en 2 años conseguí esto. ¿Sí se pasa? Palabra mágica para que pase. Pero pásalo tú, si no. Que está tan fuerte la siguiente foto que no quiere pasar. Vale, no, esta es verdad. En esta, ojo. En esta era a los 3 meses entrenando que ya pensaba que estaba súper fuerte, ¿vale? Pero pasa a la siguiente. Ahora sí. Aquí fue ya donde se consiguió un gran cambio, ya solamente por aspecto visual y sobre todo en marcas. Aquí empecé ya a entrenar lo que era Power Building y aquí ya me planteé abrir un canal que, por cierto, me podéis seguir todos, Sergio CanFit, ¿vale? Tanto en Instagram como en YouTube, no solamente por el hecho de pues, tener visitas, obviamente a mí también me gustaría vivir de las redes, pero desde aquí quiero empezar un proyecto y es poder competir tanto en Power como en culturismo, ¿vale? Y llevo desde aproximadamente 4 meses ya preparándome fuerte, pero quiero estar un año preparándome bien para en el transcurso de un año poder competir tanto en Power como en culturismo. Y pasar a la siguiente. Ya llevo en una etapa de volumen en la que pasé de 71 a 79, que estoy ahora aproximadamente. También es verdad que por aspecto físico parece que pese mucho más de 80 kilos, pero no. A veces el simple hecho de una figura estética parece que peses mucho más de lo normal. Pero eso, nada, desde aquí toda la gente que se quiera dedicar a esto, que todo el mundo hemos empezado desde la nada y las fotos lo dicen. Yo empecé sin poder levantar la barra, porque me acuerdo que no podía ni levantar la barra de 20 kilos y ahora estoy ya con 100 kilos, 110, que pude levantar la última vez, pero los presses me cuestan muchísimo. Y nada, aspiraciones, poder competir, que esto siga más adelante, porque la verdad es que esto ayuda muchísimo a que sea mucho más reconocido el tema del Power, el tema del culturismo, y poder vivir de ello. Así que nada, como he dicho, muy breve, muy conciso, no puedo más, así que muchas gracias. Bueno, supongo que ahora van a hacer, bueno, si queréis hacer alguna pregunta o algo, Sí, ¿no? espera un momentito que van a hacer una... Y nada, por no diga el nombre, le voy a hacer un aplauso fuerte. Vale, en primer lugar, Sergio Cámara. En segundo lugar, el Joan Pratels. Alberto González. Un aplauso, Alberto. Cuarto lugar, Beto. Quinto lugar para el Brain Wilder, Iván Alonso. Muchas gracias. Y para último, Robert Penet. Aquí, vamos a hacer una fotito con el público y saquéis un poquito de músculo por atrás, ¿vale?
Vale, quien tenga una pregunta, que levante la mano. Como he dicho, que diga su nombre, se levante. ¿Y a quién le quiere hacer la pregunta? Pues a mí me gustaría... Levántatelo, por favor. ¿Está enchufado ya? Sí, sí. ¿Se puede ya? Que se lo pasen entre ellos. Sí. Están... ¿Podemos empezar con la ronda de preguntas ya o...? Bueno, voy a empezar con la primera pregunta de la tarde. Mi nombre es Jorge, venimos todos de la Universidad Europea y bueno, en primer lugar daros las gracias porque la verdad es que es una ponencia bastante interesante. Y luego, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacer es dentro de una periodización, o sea, una planificación. ¿Cómo combinaríais un macrociclo, un mesociclo estándar, los objetivos que se persiguen en culturismo, pues, la típica ganancia de hipertrofia, y en powerlifting, que son pues, la ganancia de fuerza en los básicos? Porque, a ver, hay una cosa que está clara, que yo he visto que es que funciona, porque estáis todos bastante fuertes, por lo que se puede ver, y sí me gustaría que comentarais un poquito cómo enfocáis esos objetivos, bueno, por supuesto, si no es inconveniente, en una periodización y, bueno, pues que comentamos un poquito y creo que podemos aprender todos un poquito también de eso. Muchas gracias. ¿Me puedo contestar? Sí. Vale. Cógelo en la mano si quieres, Joan. Casi no lo aguanto. A ver, bajo mi experiencia, siempre, obviamente, lo que más me he dado cuenta es que la programación, luego lo he comentado antes, pero lo que más veo importante de programar y de centrarte en que esté todo bien es en la parte de fuerza, ¿vale? La parte de fuerza, centrarte muchísimo, que todo esté perfecto. Y luego la parte de estética realmente, sé que está un poco mal decirlo así, pero da un poco más igual programar o no. O sea, me he dado cuenta que con que no cree interferencias a la parte de fuerza, o sea, yo siempre lo más importante es la distribución semanal. Entonces, con que la distribución semanal esté bien organizada para que no me cree interferencias al básico de fuerza o a lo que me toque, creo que con eso está todo bastante resuelto. O sea, al final, lo que he dicho antes, no voy a hacer pecho antes de un día fuerte de banca, no tiene ningún sentido, no voy a hacer hombro antes de un día de banca, ni voy a hacer pierna antes de sentadilla, pero sí que veo súper importante la parte de fuerza, lo que he dicho, programarla increíble, ¿vale? Pero la parte de estética, creo que lo más importante en la estética es la intensidad de entrenamiento. Y el volumen, obviamente, bueno, son las dos bases, ¿no? Dices, hostia, sí, qué fácil. Pero siempre meter una intensidad muy alta, muy alta, teniendo en cuenta si estás en volumen de definición por suavizar un poco, ¿no? Pero una intensidad muy alta y todo el volumen que te permita tu cuerpo. Todo el volumen que te permita tu cuerpo. Cada cuerpo permite más o menos, o según en qué época te va a permitir más o menos. Al final, si estás durmiendo más o durmiendo menos, te permite más o menos. Hacer todo lo posible para que te permita más. Y lo dicho, intensidad de entrenamiento. Sí, claro. Vale. No, a ver, también habéis comentado, o sea, me cuadra, o sea, calificaríais... Bueno, dime. Sí, era por añadir un poco, yo que compito en powerlifting, un poco por ver dentro de mi modalidad deportiva cómo lo enfoco yo. Al final, para powerlifting es fundamental una buena masa muscular. Como ya he dicho, cuanto más categoría alta seas, manteniendo un porcentaje adecuado de grasa, mejor. Entonces, al final tienes que darle mucha importancia a las dos. Quizás no buscas tanto unas proporciones estéticas como un culturista, pero sí que buscas un buen tamaño y mantener un porcentaje de grasa adecuado. Entonces, personalmente, como he explicado antes, me centraría primero en los básicos, ¿vale? Al empezar el entrenamiento, quizás unos rangos de repeticiones más bajos, sin que lleguen a ser bajos. Hay fases de volumen en las que acumulas mucho volumen en los básicos, que al final haciendo sentadilla también va a ser interesante para la hipertrofia del cuádriceps, por ejemplo. Y a continuación sí que metería más accesorios cuyo objetivo principal sea directamente ganar masa muscular, trabajándolo más a más repeticiones, 8 repeticiones, 10 repeticiones, y centrándote eso en principalmente ganar masa muscular. Entonces, esto sería principalmente directamente, si lo programara directamente para powerlifting, por así decirlo, aprovechar esas fases de volumen en los básicos para también meter mucho volumen en accesorios y ganar masa muscular. En caso de que además busquemos unas proporciones un poco más estéticas, como sería el caso del culturismo, pues sí que igual
se podría añadir algunos ejercicios que sí que busquen esas proporciones, como por ejemplo unas elevaciones laterales. Al final en powerlifting se suelen dejar más de lado, pero si realmente buscamos también esas proporciones estéticas, pues podríamos añadir un poco más de trabajo del deltoides lateral, que al final no va a interferir en el entrenamiento de powerlifting, porque como he dicho, no es un músculo que se implique tanto. O sea, básicamente, resumiendo, consideraríais que esa estética, esa hipertrofia es un efecto residual, por así decirlo, del entrenamiento de fuerza, ¿no? Por así, si más o menos me he enterado. O sea, es un resultado de centrarnos en los objetivos de cierto fuerza. modo sí. Al final buscas ganar con esa masa muscular, buscas ganar fuerza, y a la vez entrenando los básicos también te va a ayudar a ganar masa muscular. Perfecto, respondido. Muchas gracias. Gracias. Siguiente. Levántate, por favor. Sí. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por hacer esta charla gratuita, que no todo el mundo lo hace de manera gratuita y pues la verdad se agradece mucho. Y en concreto para ti, Joan, porque ya te he comentado antes que bueno, yo era deportista de alto rendimiento de aquí del CAR, de judo, y fue más o menos por ti, por tu canal, que dije, joder, me está gustando este movimiento, me está gustando cómo es el rollo de fitness, que decidí dejar eso e intentar centrarme a tiempo completo, aparte de los estudios, en esto. Y ahora me he planteado, de manera seria, empezar en YouTube. Entonces, ¿qué consejos me darías tú, que ya eres alguien avanzado? No eres de los más grandes, pero bueno, dentro de España eres... No, joder. Dentro de España, por ejemplo, eres mi modelo a seguir. Yo no sigo a nadie de YouTube España, solo a ti y a Jorge. Entonces, ¿qué consejo me darías para poder empezar y que vaya bien la cosa? Vale. Bueno, sobre todo, lo he comentado un poco antes, pero céntrate sobre todo en generar un contenido que no se vea y mejor que el resto. Parece una tontería, pero, por ejemplo, tus primeros vídeos van a ser muy malos, tío, ¿vale? No pasa nada. Pero intenta, es verdad, o sea, si os metéis en mi canal podéis ir a los primeros vídeos y dan pena, pero ahí están, no lo voy a quitar. Lo tengo clarísimo, porque al final vienes de eso y eso es lo que has aprendido. Intenta, para empezar, ponerte unas pautas de subida, quizá, ¿vale? Es decir, voy a subir vídeo, bueno, lo comenté también la quedada del otro día, pero voy a subir vídeo de forma constante. Pues una a la semana, no te pongas más de una a la semana porque al final estudias, me lo has dicho. Es muy complicado subir más de un vídeo a la semana, la verdad. Sobre todo cuando te dedicas a otras cosas. Sube un vídeo a la semana, intenta que sea de forma constante, no parar. Ver si lo estás haciendo al tiempo, tírate un tiempo así, y al tiempo haz balance de... Hostia, pues esto lo podría mejorar, o sea, ¿está funcionando o no está funcionando? Hay un balance de crecimiento positivo, vale, genial. Pero si no, plantéate cómo cambiar un poco. Y luego lo que te he dicho, sobre todo, intenta diferenciarte haciendo algo distinto. O sea, yo ahora mismo no te puedo decir qué hacer distinto, ¿vale? Porque si no lo estaría haciendo yo también, ¿sabes? O sea, me refiero, intento hacerlo ya distinto, pero si, joder, darle la tecla es complicado. A mí tampoco se me ocurre todos los días o hacer, hostia, esto no lo ha hecho nadie. Pero también lo que te digo, muchas cosas están inventadas. Intenta también copiar, ¿vale? Por una parte es, sí, intenta enseñarla a tu modo y hacer cosas que no se suele hacer, pero a la vez copia cosas, tío, de fuera. Tú piensas que tú solo vas a dar vas a hablar en castellano, supongo. Pues, tío, tú piensas al final... me lo has dicho, ¿sigues algún canal de fuera de España rollo americano? Vale, pues Larry Wills mismo, a mí también me gusta mucho. No te puedes comparar con Larry Wills, pero puedes hacer cosas que hace Larry Wills. O sea, no levantar el peso que le levanta porque no lo vas a levantar en tu vida. Ni yo, no pasa nada. Claro, tú no lo vas a traer por tu PR en banca, pero joder, el PR en banca tampoco hace falta ser un genio para saber que un PR en banca de 300 kilos va a pegar, ¿vale? Pero hay otras cosas que sí que pueden pegar y las puedes copiar tú, ¿sabes? Que yo no te digo que copie exactamente lo que levantan en los vídeos y demás, te digo que copio el estilo de vídeo o lo que se hace en el vídeo, sobre todo el estilo, muy importante. Yo, si te fijas, no tengo un estilo que tiene el resto de España, ¿a qué no? O sea, es más rollo americano. Intenta hacer eso, tío. Intenta, pues, copiar cositas que a ti te molen de fuera o que te molen de mí, por ejemplo, que no pasa nada. Quizás, seguro que hay cosas que puedes hacer mejor que yo. Quizá no levantar, pero otras cosas sí. Joder, que no lo digo. No, coño. Pero bueno, eso. Vale. Siguiente. Sí. Pronto, ¿no? Y dilo en voz alta, ¿vale?
Bueno, pues de momento, yo creo que se oye mucho, ¿no? Soy bastante la voz, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, esto te lo puedes ahorrar. No, sí, para... Pues perfecto, bueno, vale. De momento, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí. ¿Vale? Pondré aquí. Bueno, da igual. Venimos de Ávila, ¿vale? ¿Vale? Somos Antonio y Dun, por ejemplo. Nosotros no levantamos pesos. Yo prácticamente llevo pocos años entrenando, prácticamente no llevo ni la mitad de vosotros. Para que os dais cuenta de que, fíjate. Y yo, como estudiante de psicología que he estado en comunicación en Salamanca con Iván, aunque él no se acuerde... Coincidimos un año. Coincidimos un año. Aunque él no se acuerde, pero bueno. Coincidimos un año. El último año creo que estuviste tú, a lo mejor, pues yo estaba en el primero o segundo por ahí. Ajá, qué bueno. Pues bueno. Y mi tema es el siguiente. Estos días en el camino aquí a casa hemos estado, pues, prácticamente explicando esto en las redes sociales, cómo Joan ha hecho esto, cómo lo ha hecho lo otro, pero la mayoría de la gente de las redes sociales se implica mucho a ello. Es decir, yo voy a hacer esto por ellos, no por mí. Y esto es algo que muchos vosotros lo tenéis interesado. Beto, por ejemplo, que compite. Y esto, claro, que un día que dices tú, joder, voy a hacer esto, pero con la opinión de los demás, sin tener la mía, es algo que no es intrínseco, es extrínseco. Por eso la pregunta de, a día de hoy, ¿las redes sociales mueve tu motivación o no? Es para mí la pregunta, entiendo. Obviamente. A ver, ¿cómo te puedo responder a esta pregunta? No hace mucho di una charla ¿la viste? Sí, más o menos, sí. ¿Cuál de todas? No, iba a decir la de, joder, no me sale, en Valencia, creo que fue. ¿Dónde fue el Congreso de Hipertrofia? En Valencia, ¿no? Sí, ya no. Perdonad que ya me bailan las fechas y demás. Pues di una charla en Valencia acerca de psicología en el culturismo. Y dije algo que me parece muy interesante, que es que todos conocemos mitos en la mayor parte de las áreas deportivas, ya sea en el área de la nutrición, en el área del entrenamiento, todos conocemos diferentes mitos. Y para mí hay un mito bastante extendido en el área de la psicología, que es el mito de la motivación intrínseca. No creo mucho en la motivación, la diferencia clásica entre motivación intrínseca y extrínseca. Que tú no conozcas las contingencias extrínsecas por las cuales tú estás motivado a hacer una tarea o a hacer una actividad, no quiere decir que no existan. Es decir, que a ti te guste o disfrutes de entrenar, no quiere decir que hayas nacido para el entrenamiento. Probablemente hay contingencias extrínsecas, ya sea que te ves reforzado por tu entorno, que ves que la gente te aplaude cuando lo haces, que ves que tienes cierto interés a que podrías llegar a un punto en el cual te puedas, después de esta charla, ¿a quién no le va a motivar? Después de decir que con las redes sociales se puede hacer bastante dinero, ¿a quién no le va a motivar? Es decir, hostia, pues si tuviera la posibilidad me gustaría tener una red social potente. Hostia, pues me gustaría tirar 300 kilos en press de banca porque sé que me vendría bien. Pero el hecho de que tú llegues a un punto en el que tiras 140 kilos en press de banca y te motive, el hecho de que tú subas una historia y te la vean 100 personas más que el mes pasado y te motive, no quiere decir que tú hayas nacido para las redes sociales o que hayas nacido para ser culturista. Entonces, mi motivación a título personal respecto a la red social está íntimamente ligada a los resultados que consiga. Y me parece que es un error intentar asumir o normalizar el hecho de tiene que gustarte o tiene que ser algo que te apasione independientemente de los resultados. Me parece que eso es un error porque es intentar normalizar algo que no va a ser lo normativo, que no va a ser lo que va a pasar en la mayoría de casos. Entonces, intentando ser más certero y contestarte de forma más directa, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Brain Builder actualmente hace que no subo un vídeo a YouTube, no sé deciros, pero bastante, hará 2 meses, una cosa así. En mi cuenta de Instagram publico no sé, en Instagram sí, en historias, pero en la cuenta a nivel de publicación hace mucho que no subo, estoy muy poco activo. En cambio la de Power Building oficial estoy ultra activo. ¿Por qué? En cierto modo porque un proyecto funciona muy bien y el otro noto que tengo menos repercusión o que tengo menos engagement. También a nivel de proyectos, pues me parece algo normal el hecho de que los proyectos que funcionan mejor te motiven más y los que funcionan peor te motiven menos. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando antes ayer, justo a salir del entrenamiento. Por ejemplo, él se dedica más al rollo vikingo, ¿no? Ajá. Un día, por ejemplo, subo una foto de rollo vikingo y tengo 400 o 500 likes en su caso. Para poner el ejemplo de Joan en su caso. Sí. Claro, hay un día que, por ejemplo, sale comiendo con su familia, Sí. porque le da la gana, en publicación o en historia, y claro, y va a 200 likes. Mucha gente por sinergiarlo, mucha gente que se dedica a la moda y todo esto dice, joder, que me ha dado hoy 200 likes porque no he subido mi contenido diario. La motivación hace el pico de Totalmente Claro. de acuerdo. Lo que yo estoy viviendo con estos programas y todo esto, claro, yo empecé con esto hace 2 años y medio.
hace 2 años y medio. ¿Qué pasa? Que empecé a subir contenido en mis historias. De joder, pues se está dedicando al gimnasio, está levantando esto el primer día, joder. Pero claro, cuando dejas de subir tu contenido, es decir, lo que antes te gustaba en las fiestas, esto, lo otro, vaya tío, ya eres una minoría, ya no molas. Sí, ya, sí, claro, dices te tú, entiendo joder. perfectamente por lo que vas. Pero es lo que te digo, realmente tenemos que preguntarnos un poco qué es la motivación. Y al final la motivación es tener motivos para conseguir un objetivo. ¿El qué? Que no sean ellos, que seas tú. Eso es. Es lo que te digo, realmente en psicología, que si eres estudiante de psicología, como bien sabrás, al final todo pasa a un último filtro que sois vosotros mismos. Todo. Es decir, hay una cuestión que se llama las profecías autocumplidas, que es que en la medida en la que tú tengas un pensamiento, pues vas a atraer o vas a cumplir con ciertas conductas. Finalmente todo va a pasar por vosotros mismos. Lo que yo piense de ti, a ti te va a afectar, 100% seguro. Como yo me comporte contigo, a ti te va a afectar. El que yo esté ahora mismo hablando contigo, a ti te está afectando. Pero finalmente todo pasa por cómo te afecta a ti. Es decir, todo lo demás, todas las interacciones que tienes le afectan a él, pero finalmente es él el último que tiene una percepción de sí mismo, que tiene su propio autoconcepto. Pues la cuestión es, cuando tienes una red social, ¿cuál es tu motivo? O sea, ¿para qué tienes motivos? ¿Por qué publicas? Pues cada uno se tiene que poner una serie de objetivos y ver realmente cuándo es más feliz y utilizar la red social como un medio para conseguir esa felicidad y no como un fin en sí mismo. Otra pregunta, ¿puedo ir al baño ahora? Sí, por supuesto. Vale. Adelante. Que voy a comer. Pero no hace falta que comas en el baño, hombre. No, voy a comer aquí con vosotros si quieres. Ahí está. ¿Siguiente? Pues no sé si- Mejor todavía. ¿Quién ha levantado la mano? Yo. Sobre todo para los que competís en Power, Levántate y habla. sobre todo para los que competís en Power, ¿hasta qué punto creéis que es comparable el deporte de élite, por ejemplo, aplicado al powerlifting, al resto de deportes? O sea, el hecho de no haber una federación centralizada, un mundial centralizado, hay cientos de federaciones, cientos de competiciones. ¿Cómo creéis que afecta eso y qué creéis que vosotros podéis hacer para cambiarlo y que sea un deporte más serio, por así decirlo? O sea, ¿te refieres a...? Por cómo ejemplo, si haces la comparativa con el judo, hay un centro alto de rendimiento de judo. Sí. Hay un mundial de judo y solo uno. Sí. ¿Cuántos mundiales hay de Power? ¿Cuántas federaciones hay? ¿Y cómo creéis que vosotros podéis cambiar eso para que progrese el deporte? Vale, lo primero de todo, en España ni siquiera hay federación de powerlifting. Esa asociación es triste, pero es así. Mundiales sí que es cierto que sí que están bajo una... y europeos sí que están bajo una federación, ¿vale? Que son la europea y la internacional. Hay un mundial cada año y un europeo cada año. Además ahora acaba de salir un campeonato nuevo que es los mejores de los mejores y ahí empieza a haber dinero importante. No es olímpico, dudo mucho que sea olímpico y si lo es algún día tardará mucho, ya que está la halterofilia, que es cierto que se lo come bastante. En cuanto a mi opinión de cómo pienso que este deporte debería crecer, pienso que lo importante es que haya dinero, ¿vale? Y para que haya dinero tiene que ser mediático. Entonces, por eso hablé con Iván de sacar un poco lo de Powerlifting PBO, ¿vale? Que es un modo de que los atletas tengan dinero para poder ir a internacionales. Para mí es lo fundamental ahora mismo, es que llegue un gran atleta, ¿vale? Un powerlifter en España, que vaya a un internacional y lo haga muy bien, y eso es una de las ambiciones que tengo, lo haga muy bien, ¿vale? Y comience a ser mediático. Como pienso un poco que pasó con Lidia Valentín en halterofilia, por poner un ejemplo cercano. Pienso que la halterofilia era un deporte menos reconocido en España. Cierto que no estoy tan metido, pero eso es mi visión. Y desde que Lidia Valentín empezó a ganar y empezó a salir en los medios, la halterofilia creció muchísimo y cada vez sale más en los medios. Lo mismo con el bádminton, con Carolina Marín, por ejemplo. Entonces, pienso que eso es lo que necesita ahora mismo el powerlifting. Atletas top, que sean top a nivel internacional y que sirvan como referente a otras personas de decir, quiero ser como él, y empiecen a practicarlo y empiecen a practicarlo y además, si es top, cuanto más resultados haya conseguido, más fácil será que salga en medios televisivos, en la televisión, que son unos medios de publicidad inmensos. Entonces, en mi opinión, eso es lo que ahora mismo se necesita: dinero directo para conseguir que sea más mediático, pero que cuando sea más mediático haya dinero de vuelta. O sea, si es muy mediático,
pero no se mueve dinero dentro del deporte, el deporte cae. Si los atletas no reciben dinero, dejan de hacerlo sencillamente porque tienen que trabajar, y es o trabajan o compiten en powerlifting y no tienen dinero para vivir. Entonces, obviamente, trabajas. Entonces, pienso que eso es lo fundamental, conseguir que empiece a ser mediático y, gracias a eso, que empiece a haber dinero en el deporte. Que los campeonatos, que es otra de las ambiciones que tenemos, es conseguir hacer un campeonato aquí en España en el que haya dinero directamente por ganar. Y como se ha hecho este año por primera vez, se hace en marzo un campeonato en el que va a haber hasta $250.000 de premio. Entonces eso es lo principal. Es que sea mediático y que gracias a eso haya dinero, y la forma, pienso, para que sea mediático es que haya referentes en España y tops a nivel internacional. Aprovecho un segundo para recordaros que fuera vamos a estar vendiendo las camisetas de powerlifting, y que si alguien quisiera comprarla va a valer 15 euros y la mitad se destina, lo que decimos, que hemos hecho mucho hincapié, pero al final no os había comentado el tema de las camisetas, ¿vale? Luego las enseño si queréis a la salida, ¿vale? ¿Más preguntas? A ver, yo tengo 3 preguntas. Una es para ti, Beto, que yo sigo bastante a Guille. Guille Monzón. Sí, Guille Monzón, vale. que según estoy informado le llevas tú. Sí. Veo bastante sus historias, su recorrido y todo eso, y ¿por qué tanto uso de PPA? Vale, la PPA últimamente ha sido un poco controvertida, ¿verdad? Mi forma de ver la PPA, más que... No sé si sabéis todo lo que es la PPA. Bueno, la PPA se conoce como potenciación posactivación. En teoría, por así decirlo, es una serie que lo que hace es que te activa, o sea, es un peso más pesado, ¿vale? Es más cercano a tu 1RM, y lo que hace, por así decirlo, es que te activa más de la fatiga que te genera para que luego las series posteriores tengan mayor rendimiento. En mi opinión, yo personalmente no la utilizo para eso exactamente, ¿vale? Simplemente la llamo PPA por llamar de alguna manera, pero en verdad podría llamarse serie a una repetición, simplemente. Es simplemente porque yo, como he dicho antes, en los básicos me gusta ser específico. Guille va a competir ahora dentro de poco, hemos estado. Entonces, yo me gusta que Guille se adapte a lo que es levantar el peso a una repetición. No es lo mismo hacer una sentadilla 6 repeticiones que a una. Entonces, personalmente la meto mucho para eso, para que se acostumbre a levantar a una repetición. Además, es cierto que si levantas, por ejemplo, 200 kilos en una repetición y luego vas a hacer otra serie en la que son 180 kilos a 6 repeticiones, pero es menos peso, pues en cuanto la sacas del rack, hostia, notas que pesa menos, ¿sabes? Entonces, para esos dos motivos, y también me sirve a mí para ir midiendo progreso, porque al final, cuando estás lejos del fallo, es más complicado ir midiendo el progreso de si está mejorando o no. Pero cuando estás más cerca del fallo, como es por ejemplo esta single, cuando estás más cerca de pesos pesados, sí que es más fácil ver si va mejorando, porque si ves que la semana pasada tiró 5 kilos menos y esta semana está tirando 5 kilos más, y ves que va igual o mejor, joder, es que está mejorando. Entonces es más fácil verlo a una repetición. Vale. Es por eso principalmente. Y tengo 2 preguntas para ti, Joan, que la primera de todas es bastante simple. Al final, el tema de los 400 kilos en peso muerto, ¿vas a ir a por ellos? Sí, de hecho está ya no planteado, porque obviamente en esta plan todavía no caben, ni en la siguiente, pero es algo ya a largo plazo, ya puesto, por así decirlo, que ya es algo que está como firmado que quiero hacer y que voy a ir a por ello en algún momento. Obviamente aún queda alguna plan y queda una definición por delante, veré si la hago o si no la hago, no lo estoy planteando todavía, según cómo enfoque las cosas en algunos temas, pero sí, voy a ir a por ellos. Vale. Y la segunda pregunta era que antes, cuando has hablado del sumo, que siempre hay que hacer convencional y todo eso, sí, sé que sí, todo eso, pero durante un periodo general, ¿no? Luego en el periodo como específico hay que hacer como una variante de sumo distinta. A ver, obviamente cuanto más específico seas, mejor, pero obviamente en mi opinión no hace falta que seas durante toda la planificación específico. Sí, claro. Al final, cuando vas a levantar un peso máximo, es una semana determinada, un día determinado, una hora determinada. Está claro que te tienes que adaptar a eso, pero quizá 12 semanas antes no hace falta que estés adaptado a eso. Sí, ya te adaptarás, ya llegará el punto en el que te tengas que adaptar.
pero a 12 semanas creo que es más importante darle a otras cosas. Obviamente quizá cuando estás en el picking ya sí que quieres meterle más caña, no sé cuánto tiempo llevas tampoco haciendo sumo y demás, pero al final es un movimiento técnico y demás, y obviamente cuanto más específico seas mejor. Pues quizá cuando empiezas el picking empiezas a meter una variante de sumo con paradas, sumo desde bloques, sumo según donde tengas tu sticky point, según Sí, mil claro. cosas, ahí ya no entro, ¿vale? Pero bueno, eso. Vale, era eso. ¿Te queda claro? Chicos, 2 preguntitas más, si son cortitas podemos meter una tercera. Bueno, mi pregunta es para Beto. Es sobre durante el europeo de Lituania, sobre todo en Sub-Junior y en Junior, se veía que muchos comentaristas hablaban de cómo está creciendo el nivel de los españoles, de cómo está mejorando. Y bueno, ahora para preguntarte cómo ves tú el nivel ahora de los atletas españoles, sobre todo los jóvenes, en comparación con cómo pueden estar los ingleses o los del norte de Europa. Pienso que el powerlifting, el nivel está creciendo de forma exponencial, que además es, y por eso, y pienso que o sea, que gracias a que está creciendo tanto el nivel, también está creciendo mucho el powerlifting, que se retroalimenta entre los dos. Antes, para darse una idea, con 400 wheels, creo que hace 2-3 años, creo, igual me equivoco, pero algo así, con 400 wheels quedabas tercero en un absoluto en España, entras en el podio. Ahora con 400 wheels eres el 50 de España. Bueno, igual no el 50, pero igual eres el 40. Antes nadie se acercaba prácticamente a los 500 wheels, ahora ya hay más gente que se acerca. Antes ni se pasaba por la cabeza que un español pudiera conseguir una medalla en el europeo, y este año hemos conseguido muchas medallas. De hecho, en categoría junior no fuimos los cuartos en el medallero, que los cuartos dentro de toda Europa ya es algo importante, pero es que fuimos los primeros a IPF Points, que IPF Points es una puntuación de todas las categorías. Bueno, es que fuimos los primeros, por delante de países como Gran Bretaña, como Rusia. O sea, que está creciendo mucho, y pienso que que va a crecer todavía más. Hay sub-juniors que estoy viendo como Tony, se llama, que una barbaridad los kilos que sacó en el sub-junior. Álvaro Gualbarove, que es el otro que está también en Powerlifting PBO, es todavía junior, le queda su último año junior. Y es una locura. Yo también conseguí la plata en peso muerto en el europeo, y este año yo sé que lo va a hacer muy bien en el mundial y en el europeo. Yo, sin más ni más ni menos, todavía me quedan 4 años junior y espero poder luchar algún día por un mundial. Entonces pienso que está creciendo mucho. Además se ven sobre todo que cada vez hay más sub-juniors, que al final son los jóvenes, y juniors que tienen mucho nivel, y a esos todavía les quedan muchos años. Lo único es lo que he dicho antes, que hay que ser constante, porque hay gente que llega, se va a comer el mundo y luego a los 2 años ya no está. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, buenas. Os quería hacer una pregunta un poquito más llevada al entrenamiento personal, al coaching, que creo que todos habéis hecho asesorías en algún momento o habéis programado. Y os quería comentar un poco, que me comentaseis las características principales que veis de diferencia entre un programador un poco más llevado a las asesorías normales, o uno más que sea un programador en sí de powerlifting, de powerbuilding, más tirar los básicos. O sea, ¿qué características creéis vosotros que tendría, tanto de conocimientos como de titulación o lo que sea, de un preparador un poco más de power building, de básicos, a un preparador normal en sí? De asesoría normales, más tirado a la hipertrofia y a eso básicamente. Gracias. A ver, yo tengo un preparador que solo me lleva la hipertrofia y yo me llevo la parte de fuerza, y lo que te tendría que decir es que si te quieres dedicar o enfocarlo más al power building, es que busques a alguien que sepa de eso, porque en mi caso, por ejemplo, reconozco que es un entrenador muy bueno a nivel de hipertrofia, pero si tendría que hacerme alguna programación o modificar el entrenamiento en base a lo que hago en la parte de fuerza, quizás no es lo más óptimo, por mucho que sepa en parte de hipertrofia. Entonces, un poco lo que tú prefieras. Si solo te vas a dedicar al culturismo, casi que sí que te recomendaría uno enfocado a eso. Si te gustan las dos cosas, totalmente recomendado alguien que se dedique a hacer las dos partes. O si tú sabes llevar una, como por ejemplo en mi caso, pues él me lleva la hipertrofia y yo adapto a eso la fuerza. También es porque yo me centro dentro de powerlifting un poco más a lo que es la estética. Quizás, por ejemplo, Beto, pues no, es más al powerlifting, ¿no? Entonces, depende de ti, si en lo que te vas a centrar. En tu caso, ¿qué va a ser?
No, pero me refería más a ser tú mismo ese entrenador. Perdón. Al ser tú mismo, de cara en un futuro a ser tú mismo el entrenador, ya sea de la parte de power o de la parte de hipertrofia. O sea, que tú... a ser tú mismo hacia otras personas, la titulación o las características que creéis que debe tener un entrenador más de Pienso powerlifting. que a día de hoy la parte de powerlifting, por lo que veo sobre todo en redes sociales y demás, tira más. Entonces, si puedes enfocarte o en las dos cosas, o incluso te recomendaría más en la parte de powerlifting como entrenador. Voy a intentar contestar yo también un poco a tu pregunta. A mí me preparó para powerlifting Óscar Sánchez, coach, que es el preparador también de Alberto. No sé si le conocéis a Óscar Sánchez, tiene bastante movimiento en powerlifting y es también uno de los creadores de Berserkers. Me preparó Óscar Sánchez Coach para la competición de Power. Luego hice la preparación de culturismo para competir en Men's con Eneco, con Batman Science. Me ha preparado Óscar para crecer a nivel estético, es decir, para prepararme para culturismo, por así decirlo. Es decir, hacer un power building con Óscar. He hecho una preparación de power con Eneco, con Batman Science. Y os digo que al final la especialización también en lo que respecta a los preparadores es clave, porque los dos tienen los mismos conocimientos y las mismas titulaciones. Óscar tiene CAF, Eneco tiene CAF. Óscar tiene máster de alto rendimiento, Eneco tiene máster de alto rendimiento. Eneco me ha llevado para Power y no ha sabido llevarme para Power, o no tan bien como Óscar, bajo mi punto de vista. Eneco lleva preparaciones para Power y por supuesto te sabe programar y mejoras, no voy a decir, pero te falta la parte de la competición en powerlifting. Eneco no está tan preparado porque no ha llevado a atletas que compitan en Power, porque no ha competido a Power, porque no sabe cómo funciona la EP, porque no sabe cómo funciona en general la categoría. Óscar me ha preparado para culturismo, me ha sabido preparar muy bien para Power, pero no ha sabido, bajo mi punto de vista, prepararme también para culturismo, no ha sido tan específico. Entonces, no creo que sea una cuestión tanto de titulación, que por supuesto ayuda, y no voy a decir lo contrario porque sería un fallo por mi parte, o así lo considero, pero sí que es verdad que considero que una persona que haya preparado para Power Building, como puede ser Joan, que ahora mismo sí que está llevando a varios chavales que le piden Power Building, como puede ser Jordi, que nos decía el otro día que muchos chicos le llegan y le dicen quiero Power Building, seguramente en la medida en la que se especialice en llevar a chavales que compiten en ambas competiciones o que tienen ese objetivo, va a saber hacerlo mucho mejor que Eneco, por mucho que Eneco sea para mí el mayor referente a nivel nacional de hipertrofia. Pues probablemente de solo estar llevando a chavales prueba y error y ver qué es lo que les funciona de cara a combinar ambas categorías, que al final no lo hemos hablado, pero que es un tema que se podría hablar, de cara a competir en una primera temporada en Power y en una segunda temporada de culturismo, si ya llevas preparando a varias personas, seguramente vas a ser mucho mejor que un preparador que por mucho que te especialices en Power, si coges a un chico que te pide ese objetivo de Power Building. Ese es mi punto de vista. Vale, pues chicos, ya hemos acabado. Un aplauso otra vez para todos.